el tema a tratar es la inductancia. No solamente será la inductancia, sino también los inductores, que son y cuál es su importancia que tienen que ver con la inductancia. La inductancia es una propiedad de las bobinas eléctricas por la cual se oponen al paso de la corriente. Esto quiere decir que son iguales o idénticas a una resistencia. Es un factor que depende de las características físicas de las bobinas, así mismo como la capacitancia, pero en este caso depende de la capacidad física, más no de la corriente por la que pase por el inductor. Se sabe que si tiene más de 7 capas enrolladas, una bobina, su inductancia es mayor y que tienen un núcleo ferromagnético. Por otra parte, el físico Ores descubrió que un conductor o una espira que circula por una corriente genera a su alrededor un campo magnético. Este campo magnético depende de la intensidad de la corriente y su sentido. Es una corriente alterna o variable. El campo magnético será variable igual que la corriente que circula por la bobina. La unidad de medida de la inductancia es el Henry. Se le dio este nombre gracias al físico estadounidense del siglo XIX, Joseph Henry, quien fue el primero en descubrir el fenómeno de la autoinducción. Un Henry es equivalente a un voltio dividido por un amperio por segundo. Autoinductancia. La corriente que circula por una bobina crea a su alrededor un campo magnético variable, según la teoría de Ores, y además cortará a los conductores de la bobina, según Faraday. Al ser cortadas las bobinas por un campo magnético, en las bobinas se creará una corriente y una tensión opuesta a la corriente. La tensión a la que se conecta la bobina, esto quiere decir se llamará la caída de tensión en la bobina y una corriente opuesta que circula por la bobina. Este fenómeno es conocido como la autoinducción. En la corriente inducida provocará una oposición al paso de la corriente principal, es decir, se resta. Esto provoca una resistencia al paso de la corriente, ya que reduce la intensidad de la corriente inicial. El conductor es un arrollamiento de material conductor sobre un núcleo de aire o también perfectamente un material ferromagnético. Igual que el capacitor, el inductor almacena energía, pero el capacitor almacena en campo eléctrico, mientras que el inductor lo almacena por medio de un campo magnético. Características del inductor. Una de las características del inductor es que mientras mayor cantidad de espirias enrolladas que tenga, va a tener una mayor inductancia. Igual que la capacitancia, la inductancia también depende de las características físicas de su dispositivo. Hay tipos de inductores. Están los inductores de núcleo de ferrita, que son los que exhiben sus propiedades magnéticas, que consisten en un óxido mixto de hierro y elementos que forman una estructura cristalina, como los cuales hay ferrita blanda, que son materiales que tendrán la capacidad de invertir su polaridad de su magnetización sin ninguna cantidad de energía necesaria para invertir su polaridad magnética. Ferrita dura también se denomina imanes permanentes. Esto mantendrá la polaridad de la magnetización incluso después que se haya eliminado nuestro campo magnético. Inductor de polvo de hierro. Está formado por partículas finas con partículas aisladas de polvo de hierro altamente puro. Este tipo de inductor contiene 100% de hierro. Nos da un núcleo de aspecto demasiado sólido, que al comprimir en esta presión muy alta y se mezcla con aglutinantes como el fonólico. Las laminadas son inductores que tienen un núcleo de láminas con diferentes tipos de materiales, diferentes grosores y más diferencias. Se usan detectores de baja frecuencia para poder verlos directamente que tienen en su núcleo. Los inductores de cerámica multicapa. Como el nombre nos indica, que consiste en múltiples capas, simplemente agregando una capa adicional de cable enrollado que se enrolla alrededor del núcleo central, el inductor se llamará multicapa. En general, para obtener más vueltas en un cable de inductancia también es mayor. Tenemos el inductor de película. Utiliza una película de conductor sobre un material base, por lo tanto, de acuerdo con el requerimiento, esta película tiene formas de aplicaciones de conductor. Los inductores de películas tienen un tamaño delgado, son adecuados como convertidores que funcionan como fuentes de alimentación para teléfonos inteligentes y dispositivos móviles. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Javier Vázquez.
de ensamblaje segundo A nocturno. Mi tema es los contenedores y uno de los más utilizados como lo es Docker. Los contenedores Docker son los que obtenemos al correr una imagen. Si tenemos una imagen de Node.js, pues el contenedor va a ser consistir en un entorno de ejecución con Node.js. Los contenedores son aislados. ¿Por qué utilizamos los contenedores? Nos permiten encapsular en un solo lugar lo necesario para correr una determinada aplicación. Limpia nuestra computadora de algunos software. Protege nuestra computadora. Eficiencia, la seguridad. Y hablamos de la imagen. Una imagen es una especie de plantilla, una captura de estado de un contenedor, ya que un contenedor no es una máquina virtual. Pero para hacernos una idea, podríamos decir que una imagen de un contenedor es como un snapshot de una máquina virtual, pero mucho más ligero. Por ejemplo, una imagen podría tener un sistema operativo Ubuntu con un servicio Apache y tu aplicación web instalada. Las imágenes se utilizan para crear contenedores y nunca cambian. Hay muchas imágenes públicas como elementos básicos como Java, Ubuntu, Apache, etc. ¿Qué es Docker? Docker es una plataforma utilizada por programadores y administradores para desarrollar, correr y desplegar aplicaciones en contenedores. Piensa en un contenedor como una pequeña computadora aislada, la cual puede ejecutar un programa. ¿Dónde se instala? Windows, Linux, en la mayoría de sistemas Linux, Ubuntu, CentOS, Zorin y en muchos otros más. Gracias. Hoy lo hablar sobre el sistema numérico. En la actualidad, con el avance de la tecnología, se puede representar las magnitudes en analógica y digital. La analógica es representada mediante un voltaje o también por una línea corriente. La digital es representada mediante símbolos llamados dígitos. En las diferentes representaciones de magnitudes analógicas y digitales se usan los llamados sistemas numéricos, o sea, representaciones numéricas de magnitudes. La más utilizada por el humano es la decimal, compuesta por los números naturales del 0 al 9. En las computadoras se usa el sistema numérico representado en dígitos, los más utilizados llamados binario, octal y hexadecimal, o bases. Binario base 2, representado en dígitos del 0 al 1, octal, o base 8, representado en dígitos del 0 al 7, hexadecimal, o base 16, representado con dígitos del 0 al 9 y de la A a la F en letras mayúsculas. Aquí podemos observar una tabla del sistema numérico. Están del 1 al 31. Método de conversión. Los métodos para convertir un sistema a otro se usan los siguientes por medio de la multiplicación, división y agrupación. Ejemplo, convertir un decimal a un hexadecimal. En este método se utilizó el método de la división. El entero dividido para 16, cuando obtenemos el resultado que es 35.5, lo dividimos el 35 el entero por 16 y la fracción aumentamos un 0, que es 0.5 por 16, obtenemos a 8. Seguimos sucesivamente hasta obtener un resultado que dé 0.
Para ordenar el resultado obtenido se coge del menos significativo al más significativo. Conversión binario a octal. En este método se utilizó el método de agrupación de 3 dígitos. Si esto no cumple, se aumenta un 0, ya que esto no me altera nada mi resultado. Y en decimales, en hexadecimales se agrupa de 4 dígitos. Conversión de hexadecimal a decimal. Por este método tenemos 2CF, que sería 2, 12 y 15. Por método de la multiplicación tenemos 2 por 16, 12 por 16 y 15 por 16. Pero a esto lo elevamos. Comenzamos desde el 0, seguimos con el 1, el 2, el 3 sucesivamente. Una vez obtenida todas las multiplicaciones, se suman todos los resultados para darme un resultado total. Por otra parte, también tenemos un método que sería de un decimal a un hexadecimal. Sería un método de un decimal convertirlo a binario y el binario convertirlo a un hexadecimal. Es una forma más fácil. Ahí utilizamos los 3 métodos: por división, multiplicación y agrupación. En ese método utilizamos todo. Gracias. Ubuntu versus Ubuntu Studio. Ubuntu es una distribución de Linux. El nombre de distribución proviene de Sudáfrica. La palabra Zulu, su significado es humanidad hacia otro o soy porque nosotros somos. Esta palabra no tiene una traducción muy exacta. De ahí proviene el eslogan de Linux. Linux for Human Being, o en español, Linux para seres humanos. Para conocer sobre Ubuntu es necesario saber que fue un proyecto ideado por Mark Zuckerberg, que después de fundar la compañía de certificados digitales Tantin en el garaje de su domicilio, consiguió venderla 4 años luego a la empresa Verizon por $575 millones, en lo que fue el auge de las .com. El 8 de julio del 2004, Mark Zuckerberg y la empresa Canonical Ltd. Estuvieron para conocer sobre la financiación del proyecto Ubuntu y la suma de $10 millones. El proyecto Ubuntu comenzó con la iniciativa de los programadores de los proyectos Debian y GNOME, porque se encontraban que es decepcionado con la forma de operar del proyecto Debian. Pasaron varios meses que es de trabajo y un corto que es periodo de prueba. La primera de las versiones de Ubuntu se lanzó el 20 de octubre de 2004. Cada una de las versiones de Ubuntu cuenta con soporte durante que es 18 meses. Ubuntu Studio es la distribución de GNU Linux basada en Ubuntu, pero diseñada para la creación, edición multimedia profesional de audio y video. También se puede crear logos en 3D. Actualmente sacó la versión 20.04 llamada Focal Fossa, que lleva el mismo nombre que Ubuntu Simple. En el apartado de los gráficos nos encontramos con Blender, una suite de modelado 3D con la que podemos crear los logotipos y las animaciones, y que posee la de un motor gráfico de la creación de videojuegos y para la que podemos usar larguísima colección de plugins. Blender versus Adobe Photoshop. Adobe Photoshop es el programa más conocido en la industria de diseño gráfico, fotografía, edición de video y más, pero a la hora de comparar con Blender, que es una aplicación de software libre, está a la par.
ya que esta aplicación nos permite realizar animaciones, montajes, proyectos en 3D e incluso la edición de videos. Características principales: usuario de Ubuntu Studio usa solamente los paquetes oficiales de Ubuntu. GNOME era su entorno de escritorio hasta la versión 11.04. A partir de la versión 11.10 la cambiaron por la de Surface. Sus versiones para instalación son las de 32 y 64 bits, y el kernel de Ubuntu Studio lo podemos ver en tiempo que es real. Para la conclusión, desde que se inició este proyecto se ha ido expandiendo en el mercado hasta llegar a dispositivos móviles para llegar a los demás usuarios y darle la oportunidad de navegar este sistema operativo desde sus smartphones notables. Investigando a fondo todo lo relacionado con este software libre, podemos conocer los diferentes tipos de sistemas que hay en el mercado y que son gratis. Outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. Hola, mi nombre es Wagner Flores y bienvenido. Hoy les voy a hablar sobre la búsqueda bibliográfica. Primero, ¿qué es la búsqueda bibliográfica? La búsqueda bibliográfica
son dos puntos básicos, la de la rigurosidad y la de no plagio. Es decir, que esto forma parte de la ciencia de la documentación, que es la encargada de dar la verificación si nuestro documento es verdadero o falso. También, si no respaldas tu información con un documento o un artículo, ¿cómo sé yo si el documento es falso o verdadero? Ahora, pongámonos en la situación de que tenemos que hacer una investigación y no tenemos idea de dónde empezar. Pues muy fácil, te dejaré 3 buscadores académicos en los que puedes guiarte. El primero es Google Académico, el segundo Cicielo y el tercero y último CIHAS. Los 3 tienen el mismo objetivo, de buscar la información, documentos o artículos para tu investigación. Ojo, tienes que distinguir los documentos que son verídicos entre los falsos. Ya. De los 3, el que más me gusta y el que más uso es CIHAS. ¿Por qué? Porque me permite descargar documentos que tengo que pagar para poder adquirirlos. Es decir, vas donde un documento en la cual tengas que pagar una cierta cantidad, solo copias el link y lo pones en el campo de búsqueda de CIHAS y después pones en buscar y automáticamente te sale el documento para descargar sin dar ningún centavo. Ahora vamos a ver en Word cómo poner una cita bibliográfica. Bueno, una vez abierto Word, nos dirigimos a la pestaña Referencias. Aquí vamos a ir a la opción Insertar cita. Después de eso nos dirigimos a agregar nueva fuente y nos aparecerá un campo. Después de este campo ponemos el tipo de fuente bibliográfica que vamos a hacer, en este caso el mío sitio web. Ponemos el nombre del autor, en este caso el mío es Organización de las Naciones Unidas. Ya. Una vez puesto ponemos el nombre del sitio, que es ONU. Ojo, muy importante, tienen que verificar el año y el mes que fue publicado. En este caso fue el 2019 del mes de enero. Ponemos el link de la fuente y le damos en aceptar. Como ven, se nos creó la cita. Una vez eso, vamos a crear la bibliografía. Vamos acá abajito, ponemos en bibliografía, valga la redundancia. Esto incluye varias fuentes en la cual podemos elegir cualquiera. En este caso, bibliografía. Y a mí me gusta que el estilo esté en APA. Ustedes pueden elegir Chicago. La que ustedes gusten automáticamente se les va a ejecutar, como ven. Y eso fue todo. Muchas gracias y que tengan un lindo fin de semana.